Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Señor en el Evangelio ayuda a sus discípulos a crecer en la fe, a entender más profundamente los misterios de Dios, a alimentarse de verdades profundas que sacian más que el pan. A Felipe no le da una respuesta, sino que le plantea una pregunta: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Esta vida nos genera preguntas, y el Señor nos da la posibilidad de entender desde la fe lo que la razón no acaba de responder. Se trata de un salto de fe, de un crecimiento en confianza, de un descubrimiento de lo que Dios puede hacer por nosotros y con nosotros, si dejamos que Dios sea Dios. Felipe responde inicialmente que no es posible, ni aun teniendo mucha plata, darle aunque sea un poquito de algo a tanta gente. Andrés responde que algo hay, 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero Andrés también concluye que no es suficiente. El Señor no les da todo resuelto, sino que les deja explorar hasta dónde llega su fe, y les muestra hasta dónde debería llegar si ponen lo que tienen en las manos de Dios. El Señor resucitado nos muestra el camino por el que un cuerpo mortal alcanza la inmortalidad, el camino en el que el alimento de este mundo es tan solo un medio para gastar las energías en procurar el pan que da la vida eterna. Cristo no está para gobernar las pequeñeces de este mundo limitado y material, sino para reinar en un mundo nuevo, en el que nada se desperdicia, en el que la creación entera se ordena al Señor de todo, en el que se cree sin límites para gozar sin límites de la generosidad de Dios, que ciertamente nos pide todo para darnos todo y más. Hermanas y hermanos, del diálogo de Jesús con Nicodemo, que nos presentaba una catequesis sobre el bautismo, pasamos en el Evangelio de hoy a la multiplicación de los panes, donde comienza una nueva catequesis, esta vez sobre la Eucaristía. Como bautizados, como criaturas que hemos nacido de nuevo, la Eucaristía es el centro de nuestra vida y el lugar por excelencia donde nos encontramos con Cristo resucitado.
La escena del Evangelio de hoy comienza señalando 3 elementos significativos. Como el nuevo Moisés, Jesús atraviesa el mar, es acompañado por una multitud y sube a la montaña. Una nueva Pascua se prefigura, así como el paso del Mar Rojo, seguido por la multitud de israelitas, llevó a Moisés a la montaña del Sinaí y se constituyó el pueblo de Dios. Esas mismas acciones lleva a Jesús a constituir el nuevo pueblo de Dios. La primera preocupación de Jesús es la gente, y movido por la compasión le pregunta a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Jesús no desaprovecha la oportunidad para instruir a sus discípulos y a nosotros. Por eso es importante poner atención a la reacción y a las actitudes de los discípulos. Mientras que Felipe, en tono frío, no cree que haya solución, Andrés se aferra a una esperanza en aquello que parece poco, pero que puede ser el comienzo de la solución. Por su parte, el muchacho, dueño de los panes y los pescados, no se aferra egoístamente a lo que tiene, sino que lo pone al servicio de todos. Aquí podríamos detenernos un momento y preguntarnos: ¿con cuál de estos 3 personajes nos identificamos? La presencia de Jesús y la actitud de Andrés y aquel muchacho desencadena una reacción milagrosa. El alimento se multiplica. Tomó Jesús los panes y después de dar gracias, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. El milagro estaba hecho, no porque Jesús sacara su varita mágica y multiplicara el pan, sino porque la actitud de aquellas personas había cambiado. Habían compartido lo que tenían y con ello hubo comida suficiente y hasta sobró. Con esta escena de Jesús tomando el pan y dándolo a sus discípulos para alimentar a la gente, comienza una catequesis sobre la Eucaristía. Efectivamente, la Eucaristía es presentada por el Evangelio de San Juan en este pasaje, no en la última cena. Es un banquete para todos, donde nadie queda al margen, donde todos son saciados, alcanzados por la acción de gracias multiplicadora de Jesús. El Evangelio de San Juan no contiene el relato de la cena eucarística, pero describe la multiplicación de los panes como símbolo de lo que debe acontecer en las comunidades a través de la celebración de la cena eucarística. Si entre los pueblos cristianos hubiese un verdadero compartir, habría comida abundante para todos. Nadie pasaría necesidad, como nos decía la primera lectura del domingo anterior, y hasta sobrarían 12 canastas para mucha más gente. Y este milagro sirve para introducir el llamado discurso del pan de vida, donde Jesús mismo nos explicará el significado de la Eucaristía. Por eso la liturgia nos lo pone en este tiempo pascual, pues la presencia de Cristo resucitado la descubrieron en el partir y compartir el pan, es decir, en la Eucaristía. El Evangelio de hoy, pues, es una catequesis y una experiencia de vida. Jesús invita a sus discípulos a que descubran lo que tienen, no solo ellos, sino todos los que están reunidos. Parece aparentemente poco, pero cuando se comparte entre todos, llega para todos y sobra. Muchas veces en nuestra vida hemos experimentado esta realidad. Poner en común lo que se tiene para el servicio de los demás tiene efecto multiplicador, sobre todo cuando se hace movido por la compasión. Y en el compartir se hace presente Jesús para multiplicar. Que Dios les bendiga y les proteja.